que todo lo que la Biblia dice está disponible para nosotros hoy. Y lo venimos predicando, y lo venimos enseñando. Amén. Quiero felicitarlo y decirle que usted está en el momento oportuno, en el lugar correcto, en esta noche. ¿Amén? Usted está en el lugar correcto, en el momento oportuno. Porque los que eligen bien, siempre les va bien. ¿Me entiende? Así que estar en esta noche, en este lugar, a usted le va a redituar en vida eterna y en salud, y en conocimiento del Altísimo. Así que yo lo felicito. Sin más, porque ¿cuántos han disfrutado del precioso día de hoy? Qué calorcito, ¿no? Y mañana, ¿tiene pino en su casa? ¿No? Créale al Señor. Si no quiere tener pino, es una pila de pincho. Nosotros cuando éramos chicos teníamos una pila de pincho, preciosa. Y hoy mañana me dicen, nos metamos en la pila. Y yo decía que intento así salir y disparar un cubito de agua. Pero escúchense, vienen los días de verano. Se vienen los días de verano y Dios los ha creado para disfrutarlos. Aunque sea como una regadera, pero para disfrutarlos. Así que en esta noche, antes de que comencemos con la palabra, ya se saludó al entrar, ¿no? Se saludó al entrar. Vamos a compartir la palabra en el día de hoy sin mucho preámbulo. Hoy compartimos la cena del Señor en esta noche. Vamos a hacer una oración y vamos a compartir y sumar a todo lo que venimos compartiendo en esta noche. Yo le pido que usted entre en la página de Casa de Dios en YouTube y reescuche lo que se ha predicado en los últimos 2 meses y medio. Porque lo que Dios ha sentado como base precedente para la iglesia que el Señor está refundando y que según su palabra se va a multiplicar en 2017, es todo lo que venimos sembrando en estos 2 últimos meses y medio. ¿Correcto? Así que reescuche todo lo que Dios le ha dicho. ¿Me dice amén? Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, Padre, en esta noche, Señor, queremos compartir tu palabra, hablar tu palabra que es vida, Señor, y que solamente ella nos enseña. Te damos gracias por tenerla hoy, Señor, disponible para nosotros. Señor, te bendecimos y te pedimos que en esta noche preciosa, esta palabra nos abra el entendimiento, Señor, que podamos ver ese precioso equilibrio en nuestras vidas para escucharte, saber quiénes somos en Cristo, Señor, y saber que todo viene de ti, absolutamente todo proviene de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Si usted ha estado en los últimos 2 meses o ha escuchado, usted sabrá que hemos estado hablando en la iglesia, redescubriendo nuestro origen. ¿Se acuerdan que dijimos cuántos son ET? ¿Se acuerdan? Porque la Escritura dice, Jesús dijo, yo no soy de este mundo, como ellos no son de este mundo. Lo reitera 2 veces, lo dice el Señor. Cuando está terminando ese precioso versículo de los Evangelios, bueno, dice, Señor, te ruego por ellos, porque vuelvo a decir, yo no soy de este mundo, ellos no son de este mundo, hablando de sus discípulos, como yo tampoco soy de este mundo. Cuando usted comienza a leer ese tipo de cosas, usted dice, a ver, si yo no soy de este mundo, ¿de dónde soy? Y hemos estado ahondando y buscando en las Escrituras, entendiendo que nuestro origen no se remonta al día en que 9 meses antes de nuestro nacimiento nuestros padres se unieron, sino que nuestro origen es eterno. Porque dice la Escritura que Él nos conoció, nos predestinó, nos justificó, nos santificó, o sea, nos dio el paquete completo y nos glorificó. O sea, ustedes tienen que glorificar el cierre completo, el paquete all inclusive, antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando usted empieza a tratar con un Dios eterno, un Dios que te empieza a hablar de la eternidad, de cuando ni siquiera la tierra estaba en los planes de Dios, o sea, no estaba hecha. Usted dice que hay algo diferente. Acá hay sobrenaturalidad, acá hay la eternidad. Usted lee la Escritura, lee Eclesiastés y dice todo tiene su tiempo. Dios ha puesto
eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre llegue a entender lo que Dios ha hecho desde el principio. Diga conmigo, eternidad. Eternidad va mucho más allá de pagar la luz y el agua dentro de unos días. Escuche, eternidad va mucho más allá. Va mucho más allá de pagar las cuentas de este mes. ¿Qué quiere el sistema? ¿Y qué quiere el sistema? El mundo. Que usted y yo rebajemos la mirada al nivel de acá. De lo que se toca, de lo que se vive, de lo que tengo que comer, de lo que tengo que vivir. Pastor, pero yo tengo que... Sí, yo también. El problema es hacia dónde miramos. Yo siempre digo, escuche, si nuestra vista está apuntándole al águila, lo más probable es que usted le pegue un cóndor. Pero si usted le apunta a un gorrión, lo más probable es que le pegue al piso. Entonces, de acuerdo a donde esté su mirada y la mía, es las cosas que vamos a vivir y vamos a manejar. Entonces, decimos, levantamos nuestra mirada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos predicando. Creemos que Dios nos ha hecho, léalo, redescubriendo nuestro origen, recordando nuestro origen. ¿Quiénes somos en Cristo? Y lo vamos a hacer. Entonces, yo tengo que hacer toda esta introducción. Cuando nosotros, ¿por qué? Porque lo que hemos estado haciendo entre los últimos 2 meses y medio es levantar el estándar. Digo conmigo, levantar el estándar. Levantar el estándar. Hablar lo que Dios dice que soy. Decir que soy lo que Dios dice que soy. ¿Entienden? Hablar el lenguaje de Dios. El problema, y se nos habló el otro día acerca de madurez, ¿sí? De que todo lo que Dios tiene preparado a veces no llega a causa de la inmadurez. Y diga, pastor, eso va para usted primero. Porque todo lo que se habla para una casa, primero va en la cabeza. Escuche, porque viene por la cabeza y baja. Así son, así todo por autoridad. Entonces, escuche, mi hermano, cuando hablamos de que somos hijos de Dios, cuando somos que somos la luz del mundo, cuando hablamos de que somos la opción de Dios, la sal de la tierra, ¿se acuerdan lo que dice la Escritura? Que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Se acuerdan que lo leímos? Que dice que Dios le dio victoria sobre todas las cosas y lo puso por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando usted lee eso, deja tuerto a uno de un botonazo. No sé si me entiende, porque se infla tanto el pecho, porque dice, es cierto. Y ahí son esas canciones preciosas. Yo sé quién soy yo sé quién soy yo. Como le conté, cuando el Señor 2 meses antes te da un sueño y te muestra chicos que están sentados adelante de tu casa y que dice, predícame la palabra, y 2 meses después usted llega a su casa la noche después de la reunión y usted ve un montón de jóvenes, 30 jóvenes sentados a la 1 de la mañana y media en la escalera de su casa. Usted dice, Dios, ¿por qué está hablando? Y usted va y le predica y Dios te activa la palabra de ciencia y tú le hablas a esa persona y le hablas y le descubres algo que él no sabe. Y todos sus jóvenes conversos te escuchan con atención y dicen, Dios funciona. Dios funciona. Dios funciona. La palabra es verdad. Sí funciona. ¿Qué más nos pasó? ¿Qué más nos estuvo pasando? Dios abrió puertas, Dios dio provisión. ¿Sí? Dios sigue haciendo lo que dijo que haría. Cuando seguimos leyendo, dice la Escritura, dice que el Señor nos salvó, y lo vamos a leer, y nos sentó juntamente en lugares celestiales con Cristo. Ahora, usted dice, ¿cómo que yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo? Si estoy sentado acá. Cuando usted comienza a hablar de eternidad, cuando usted comienza a hablar de espiritualidad, cuando usted comienza a hablar de lo que veníamos hablando, de que de repente tú puedes estar acá, pero Dios te muestra una visión, ¿sí? Y tú comienzas a ver algo que no viste. Cuando Dios te advierte, como hablamos el sábado pasado, cuando el Espíritu del Señor te habla, eso es sobrenaturalidad. Diga conmigo, eso no es de la carne.
Eso no es del mundo natural. Es algo que trasciende la naturalidad, que trasciende lo que yo puedo manejar. ¿Correcto? Ahora, si enseñamos, y lo hemos dicho, y creo absolutamente en esto, que somos coherederos con Cristo, que Él es el primogénito, lo hemos hablado y lo usamos en griego, que Él es el prototipo, ¿sí? Porque Jesús fue el prototipo para que todos los hermanos que seguían, que incluye a mí y a cada uno de ustedes, seamos iguales que Él. Y usted dice, ¡wow! Qué diferente, ¿no? El cristiano tradicional, ¿no? Diferente al creyente tradicional. Ahora, si decimos que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos vive en mí, ¿usted cree en eso? Dice Efesios, ¿sí? Dice, yo le ruego al Padre que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que entendáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuál la, ¿se anima a hacer un así? Super eminente grandeza de su poder, la cual opera en los creyentes, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. ¡Wow! ¡Wow! Ese Espíritu de Dios vive en mí. Dígame, ¿puede decir vive en mí? Vive en mí. Vive en mí. Ese, escuche, vive en mí. Y Dios está levantando la iglesia para decirle, el Espíritu de Dios vive dentro tuyo. Vive dentro tuyo. La sobrenaturalidad está disponible. Yo siempre, usted sabe que me apunto al área. Las resurrecciones del muerto están disponibles. Están disponibles. ¿Por qué pasan a otros lados? Porque sigue funcionando. Porque Dios sigue funcionando. Porque Él es fiel a su palabra. ¿Entienden? Aleluya. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la inmadurez. Porque si usted no sabe quién es, y Dios pone en la mano de una persona inmadura, cuando digo usted, hablo de la iglesia en general, toda la iglesia de Córdoba, de Argentina, del mundo. Si Dios pone en nuestras manos un poder ilimitado, y usted y yo no tenemos la madurez necesaria, es lo mismo que si yo le diera las llaves, para que usted entienda, las llaves del taxi espacial, ¿sí? ¿Sabe que el Challenger, no sé cuál, el Endeavor, no sé cuál era, y se la diera a un nene de 3 años para que jugara? Y el botón de encendido así, en el medio. ¿Entienden? O sea, algo que puede ser una bendición increíble se transforma en una catástrofe a causa de la inmadurez. Entonces, cuando leemos todas estas cosas, se puede crear una falsa imagen en un ser humano que no ha sido transformado o en aquel que no ha nacido de nuevo al mundo espiritual. Yo quiero que me acompañe, por favor, a 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, mire, yo digo, para mí es así. Es el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos los arcángeles, todo lo que usted quiera, ¿no? Está bien, a lo mejor con Moisés, Elías, no sé, pero paso seguido de Pablo. Yo me saco el sombrero delante de Pablo, ¿saben por qué? Porque era sumamente humano. Porque todo lo que hizo Pablo, lo hizo, y lo vamos a ver hoy, cuando termine, le voy a dar el título de esta prédica. Mire lo que dice aquí. Imagínense, Pablo en Hechos, está predicando una noche. Y se ve que el hermano Pablo, el apóstol Pablo, era larguero, así como el pastor. Imagínense un hombre que había estudiado, que sabía, era políglota, hablaba muchos idiomas. El tipo, vio que dice la escritura, dice como Pedro se refiere a Pablo diciendo de que Pablo escribía cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen. Diga, la Biblia es para los doctos. La palabra no es para los ignorantes.
Por eso dice la Escritura que Dios nos dio la mente de Cristo. Porque solo una mente docta puede entender a un Dios docto, a un Dios, a un maestro. La mente de Cristo. Por eso podemos entenderla. Escuche. Pablo está hablando una noche, dice que se extiende largamente y de repente un hermano llamado Eutico, parado, sentado en una ventana, se duerme pesadamente y se cae de la ventana, y cuando se cae pega con la cabeza y muere. El creyente muere. Entonces Pablo dice, eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo no dice, ¿quién podrá defendernos ahora, Dios? Yo soy un hijo tuyo y estaba predicando la palabra y mira lo que pasó. Dice, aquí hay que poner en obra el poder que vive en nosotros. Así que Pablo se baja las escaleras, lo toma Eutico y lo resucita. Y me imagino que Pablo debe haber dicho, bueno, está todo en orden, listo, aléjenlo de la ventana para que el chambón no se caiga de vuelta. Y ahora termino el mensaje. Pero mire, ese hombre de Dios, Pablo, un hombre que cuando entra, no recuerdo a cuál de los pueblos, viene entrando y viene predicando, y detrás de él una mujer con un espíritu de adivinación dice, estos son los hombres de Dios que os anuncian el camino de la vida eterna. Y al principio la carne de Pablo dice, qué bueno, sí, somos los hijos de Dios, estamos hablando la verdad. Pero después de un par de horas el espíritu le dice, eso, aunque suena a Dios, no proviene de mí. Y Pablo dice, eso es un espíritu de adivinación, lo que hoy diríamos un parapsicólogo, un adivino, un tarotista. Y se da vuelta a Pablo y dice, en el nombre de Cristo Jesús te reprendo, y echa fuera el demonio. Y esa mujer que era bruja, el demonio sale y deja de adivinar. Encima lo meten preso, porque le arruinó el negocio a la otra gente. Pablo parado ante el procurador Sergio, Sergio, ¿cuánto era? Sergio. Dice que estaba predicándole y le estaba hablando al procónsul. Estaba hablándole al procónsul y le hablaba y le predicaba a este gobernante. Dice, mas Elías, el mago, le resistía. Imagínese en el espíritu. Les estoy hablando de las cosas espirituales. ¿Se acuerda cuando estuvo aquí el profeta Luis Lucena? ¿Sí? Bueno, estando en una habitación de hotel, el profeta y el evangelista, en equipo, a las 4 de la mañana el evangelista se levanta en el hotel. El Señor le dice, levántate, párate a la puerta y comienza a reprender y a hacer guerra espiritual. A las 4 de la mañana se levanta, se para contra la puerta y empieza, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hacemos guerra, declaramos libre todo este territorio, porque tú estás con nosotros, victoria, amén, se fue a dormir. Al otro día, el conserje del hotel le dijo, anoche, dice, ¿pudo hablar con la señora que lo vino a buscar? ¿Qué señora? No sé, a las 4 de la mañana entró una mujer preguntando por ustedes. Fue y se paró en la puerta, le dijimos que era la habitación de ustedes. Fue y se paró en la habitación de ustedes y estuvo parada como 1 hora delante de su puerta. Una bruja. Que están en contra de todo lo que viene de parte de Dios. Entonces, cuando los hombres de Dios visitan una zona, cuando un hombre de Dios llega a un lugar, hay toda una cantidad de espíritus que se levantan. ¿Por qué? Porque la verdad no tiene que ser oída. Entonces brujos se levantan a las 4 de la mañana, que es el lugar de oscuridad, momentos de oscuridad y tinieblas. Diga, el mundo espiritual se mueve de noche. Tiene su mayor potencia entre las 2 y las 4 de la mañana, cuando no hay luz, en el momento de mayor oscuridad. Se lo digo porque yo lo aprendí, porque me lo enseñaron gente que sabe mucho más que yo y se mueve en estos ambientes. ¿Correcto? Entonces hay un mundo espiritual. ¿Usted qué se cree que cuando se le rompe algo o cuando de repente toda una semana está trabada, es simplemente que no le favoreció el horóscopo? No, mi hermano, hay un mundo espiritual contrario a los hijos de Dios que les quiere amargar la vida. Y disculpe que haga esos chistes así, que cualquiera que me escuche por internet va a decir, ¿cómo el
regalan, dice, del horóscopo. Es un chiste. Usted sabe que nosotros creemos que eso es totalmente diabólico y que nuestra fortuna y nuestra suerte está fundada en Jehová, en el Señor. Dice la Escritura, tú sustentas mi suerte y es hermosa la heredad que me ha tocado. Así dijo el rey David. Bien, leemos entonces 1 Corintios 15. Eso hacía Pablo. Pablo se manejaba, estaba con Elías el mago, y como Elimas el mago le resistía, y desde acá estaba haciendo brujería espiritual para que el procónsul no aceptara el evangelio y esa zona no se abriera al evangelio. Entonces Pablo se dio vuelta y le dice, ¿hasta cuándo resistirás al Espíritu de Dios? Ahora vas a quedar ciego. Y el tipo, el brujo queda ciego. De ese poder le estoy hablando yo. Y de un nombre como este, de Pablo. Y diga conmigo, eso está disponible para mí. De hecho es equipamiento de fábrica. Es equipamiento de fábrica. El problema es que todavía nunca lo hemos activado. O por ahí. Va funcionando por ahí. Alguna escuchadita, una visión, un sentir, un susurro del Espíritu. Pero así... No está, es un debate, es una prédica. Si usted quiere, con mucho gusto hablamos luego. Escuche, mi hermano. Entonces Jesús, Pablo se manifestaba y él se movía de esa manera. Entonces, mire, leemos 1 Corintios 15. Dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, escuche bien, dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia. Pero por la gracia de Dios, diga conmigo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo quiero que usted entienda, y le voy a dar el título de la prédica para que usted sepa. Somos hijos de Dios. Todo lo que la Escritura dice funciona y va a funcionar de acuerdo a nuestra fe. Por eso el título de esta prédica es así: indignos, agradecidos y fortalecidos en su gracia. ¿Por qué? Porque un hombre que se movía con ese poder, un hombre que imponía las manos y sanaba, un hombre que resucitaba muertos, un hombre que confrontaba espíritus territoriales, ¿sí? Un hombre sobre el cual el Espíritu de Dios estaba y se movía. Y él dice, tranquilos, le dice en el naufragio, dice, tranquilos, anoche el ángel del Señor estuvo conmigo y me dijo que nadie va a morir. O sea, tenía wifi con el Señor. Él hablaba, Pablo hablaba con el Señor, pero mire cómo él se considera a sí mismo. Él dice que le apareció primero a Pedro, después a los 12, después a Jacobo, a todos los apóstoles, y al último de todo, versículo 8, como a un abortivo me apareció a mí.
que no soy digno, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y usted dice, ¿cómo un hombre que manifestaba esa gracia, ese poder sobrenatural, podía hablar de sí mismo de esa manera? ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Cuando yo leí muchas veces la palabra abortivo, decía, qué dura esa palabra, ¿cómo un abortivo? ¿Cómo un abortivo? ¿Cómo Pablo se consideraba un abortivo? Cuando usted lee en griego esa palabra, la palabra es ectroma. Y la palabra ectroma significa un parto espontáneo, no un aborto, sino un prematuro. ¿Entiende ahora? Un prematuro. Entonces Pablo dice, Señor, yo me considero un prematuro al lado de los demás apóstoles. ¿Cómo serían los otros apóstoles entonces? Escuche, él decía, Señor, yo no soy digno que me llamen a mí apóstol. Los otros, los 12, yo me considero un prematuro, alguien que todavía no alcanzó la madurez. ¿Entiende por qué Dios lo usaba tanto a Pablo? Cuando él dice, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. ¿Sabe por qué? Si no fuera por la gracia del Señor, ninguno de nosotros pudiera estar en este lugar. ¿Entiende? Ahora Pablo no se quedaba en esa miseria, escuche, es ese otro error del cristianismo. Y lo hemos hablado. Pablo no se quedó en el yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. No soy digno de que me llamen apóstol. No, él decía, esa es la verdad. Pero no te me pongas al frente y no te me pongas en contra, me pongo a llorar y orar. Y el Señor manda sus legiones y sus ángeles y se acabó. O sea, ¿entiende lo que le digo? Yo no soy digno. Porque perseguía a la iglesia, porque en mí mismo, dijo Pablo, no mora el bien. Porque este cuerpo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Toda la vida tendré que luchar contra mi humanidad, pero soy un hijo de Dios. ¿Entienden la dualidad? Sin Dios no soy nada, pero con Dios asaltaré los muros, derribaré ejércitos. ¿Me entiende la dualidad? Sin Dios no tengo nada. Eso es lo que Pablo dice. Sin Dios soy como un prematuro. No soy digno de que me llamen apóstoles, pero con Dios, Señor, con Dios he sido sentado en lugares celestiales con Cristo. De eso se trata la vida cristiana. Y hoy lo quiero hacer bien cortito. Lea conmigo, por favor, Efesios 3, del 1 al 13. ¿Lo tiene allí? Efesios 3. Aleluya. Miren lo que dice Efesios 3, del 1 al 13. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Lo vamos a leer desde aquí porque está en Reina Valera. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu. Aleluya. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Levante la mano conmigo. ¿Hay algún judío acá? No, ¿no es cierto? Somos judíos espirituales simplemente, porque somos la Israel de Dios. Dice la Escritura, pero somos gentiles, goyim, que significa gente del pueblo, del mundo. Los gentiles, los argentinos, los cordobeses, son coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la
gracia. Ahí tiene otra vez, gracia. Que de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Mire lo que habla, poder de Dios, la gracia de Dios. La gracia de Dios, el poder de Dios para cambiar y transformar las vidas por medio del evangelio de Cristo en mí, que me ha sido dado por su gracia a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A mí. Mire, Pablo la tenía muy clara. Pablo decía, yo sé quién yo soy, o sea, yo sé quién soy yo, decía Pablo. Yo sé que no merezco nada. Por eso dice, todo lo que viví, toda mi instrucción, toda mi sabiduría, todo lo que aprendí con Gamaliel, toda la ley, todo lo que yo era fariseo de fariseos estricto, toda mi justicia, todo lo bien que me porté, según yo y según la ley, todo lo estimo por basura, porque mi futuro, mi pasado, dice Pablo, no me sirve, pero a mí me fue dada y yo me considero el más pequeño de todos los santos. Fíjese que ya no es apóstol. Cuando va pasando el tiempo, Pablo, vamos a decirlo así, no es que se va degradando en su rango. ¿Sabe qué pasa? Que cuanto más conocemos al Señor, cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más nos acercamos a la luz de Dios, más poder y más sobrenaturalidad viene a nuestra vida, pero más indignos nos sentimos. ¿Alguna vez le ha pasado que usted ha recibido dádivas o regalos o dones? No sé, imagínese que usted tiene una catástrofe, ¿no? Y de repente vienen los vecinos y le empiezan a traer lavarropa, calefactores, hornos de microondas, cocinas, heladeras, porque usted está necesitado. Y le traen. Y usted dice, basta, no me traigan más, ya está bien. No, y le siguen trayendo. En un momento usted va a decir, ya, es demasiado para mí. No sé si usted entiende el concepto. Pablo decía, es demasiado para mí. Mire, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya. Y terminamos. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios, versículo 10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Se da cuenta que es guerra? ¿Entiende lo que le digo? Mire, está hablando de guerra contra potestades y contra principados. Ningún pusilánime puede hacer guerra. Ninguno que diga yo no soy nada, yo no tengo nada, yo no sirvo para nada, puede hacer guerra. Si yo tuviera una de esas personas en un ejército, le diría vaya a su casa. ¿Entiende? Porque a la primera usted o lo toman cautivo o se me vuelve en contra. ¿Entiende? Pero Pablo dice, yo entiendo quién soy, entiendo que nada soy, pero con Cristo soy más que vencedor. Y Dios me ha puesto para que yo haga guerra espiritual. Bien, mire, Pablo hace una diferencia. Él ya no se incluye como el más pequeño de los apóstoles, sino que dice de sí mismo, soy un ministro. Diga conmigo, soy un ministro. Soy un ministro. Dice la Escritura que somos hoy administradores de la gracia. ¿Sí? Que para eso fuimos puestos en esta tierra. Somos administradores. ¿Qué significa? Que Dios ha puesto de su gracia en nosotros y que nosotros tenemos que compartirla. Anoche estaba regando las plantas afuera en casa y de repente pasan, digo así como 10, 15 muchachitos y a la noche, señor, buenas noches. Y yo le veo uno, se habían cortado el pelo así.
¿Se acuerda de nosotros? Los pibes que había orado, lo que Dios nos había mostrado en el sueño, ¿se acuerdan? Ah, sí, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Usted está bien? Sí, sí, gracias. Bueno, que ande bien, hasta luego. Pasaron por adentro de la casa los muchachos. Pero escuche, esa gente fue tocada. Esa gente, en el momento en que esté en alguna situación en su vida, va a decir, hubo una persona que un día nos habló de una manera sobrenatural. Él sabía cómo se llamaba mi pariente, que estaba enferma y nadie le dijo nada. ¿Entiende? Poder de Dios. ¿Por qué? ¿Porque el pastor es más bueno? No. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no tendríamos que estar acá arriba. ¿Entiende? Si no fuera por la gracia de Dios, yo sería el primero que tendría que estar en mi casa, sentado y pidiendo perdón. Bien. Ahora fíjese esa dualidad. Terminamos con esta palabra. Efesios 2. Efesios 2. Y quiero que lo leamos en voz alta, por favor. Efesios 2. Aleluya. Miren lo que dice la palabra. Acá encajamos todos. Todos encajamos. ¿Lo leemos en voz alta? Todos juntos. Vamos, dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted ve cómo año a año se ve incrementando el tema del Halloween, de la oscuridad, de las tinieblas, cómo el mundo va aceptando de manera natural cosas que son terriblemente que vienen del ocultismo. Dice, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, dice Pablo en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, y ahí viene la gracia, mire, éramos cualquier cosa, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice Pablo, el mismo que decía, seguimos, que ya no era digno de ser llamado apóstol ni el más pequeño de los santos, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y diga en voz alta, por gracia sois salvos. ¿Por qué sos salvo? ¿Por qué eres salvo? Por gracia. Gracia de Dios, infinita y bendita gracia de Dios. Y esa gracia preciosa, juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó. ¡Wow! Ya estoy resucitado. ¿Puede decir conmigo eso? Yo ya estoy resucitado. Estoy resucitado. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que estas palabras tan profundas, Señor, y estas palabras tan excelsas, Señor, transmitidas por medio de la Escritura, de un hombre que visitó los cielos, Señor, como hoy gente lo hace, Señor, que fueron llevados en el cuerpo o fuera del cuerpo, en el espíritu, y vieron la eternidad. Señor, yo te pido que en mí y en cada uno de los que habitamos hoy la iglesia, Señor, no se pierda. Señor, que podamos levantar nuestra mirada, que dejemos de ver simplemente lo que nos rodea, la situación diaria, la situación momentánea. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nuestros ojos se eleven para poder ver, como dice tu palabra, las grandísimas y preciosas promesas que tienes preparados para los que te aman, sí, pero los maduros. Sí, Señor, porque la iglesia se ha movido en inmadurez. La iglesia se ha movido, Señor, en
en sentimientos. La iglesia se ha movido, Señor, la iglesia ha sido sensual, sentimental, por lo que toca, por lo que oye, por lo que escucha. Pero Señor, la iglesia del primer siglo, la iglesia espiritual se movía escuchándote hablar. Y eso es lo que queremos. Señor, no me rebajo a querer otra cosa. Señor, no nos rebajamos a anhelar otra cosa, sino verte actuar como hemos visto atisbos en estos últimos 2 meses y medio. Señor, queremos verte actuar. Queremos verte actuar. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, versículo 8, 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Leemos el 8. Otra vez, viene que clarito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo soy salvo porque me porto bien. Yo soy salvo porque voy a la iglesia todos los sábados o los domingos. Yo soy salvo porque usted no sabe lo que es cuando la Escritura dice que tienen entenebrecida la conciencia. Porque yo me mando 20 oraciones al día, o porque soy salvo porque tengo un pariente. ¿Usted sabe que el pastor tiene un pariente que es beato? ¿Qué me vienen con el cura brochero a mí? ¿Usted no buscó en internet la beata Vanini? En Italia hay una beata, no sé si es Giuseppa Vanini, y está canonizada hace como 200 años atrás. Así que si fuera por cuña, yo no me tendría que portar bien, porque en Italia tengo una beata que es media pariente mía. Puede reírse. Porque eso es lo que vende la religión. ¿Entiende? ¿Sí? Ahora también hubo un ateo fuertísimo que se levantó en contra de todo lo cristiano llamado Vanini en Italia. Así que, maldito el hombre que confía en el hombre y en el brazo de carne pone su fuerza. No podemos confiar en seres humanos, ni por un lado ni por el otro. ¿Entiende? Solo confiamos en la gracia, porque dice que no es por obras. Mire, usted se puede ayunar todos los días de su vida para ser un fakir. Usted puede orar todas las horas de su vida. Usted puede ir a hacer misiones todos los días de su vida. Puede hacer lo que se le antoje, pero eso no le va a ganar su salvación. Porque la Escritura dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos salvos por gracia. Y dice, porque somos hechuras suyas. ¿Se acuerda? Poema de Dios. Somos poema suyo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué nos creó el Señor? Para buenas obras. ¿Para qué nos creó el Señor? Para que la vida que está en nosotros, todo lo que Dios ha hecho en este tiempo y en estos años de creyentes, le digamos a otra persona: así que estás pasando por esta situación, vamos a orar. Yo te puedo enseñar lo que, si te rechaza, ya es su problema. Pero dice que somos poema de Dios, creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando usted sabe que todo es por gracia, cuando usted y yo sabemos que todo lo que hoy vivimos y todo lo que hoy experimentamos, esto que la Biblia dice, y se lo tengo que leer, que somos hijos de Dios, que somos embajadores de Dios, que somos la luz del mundo, que somos la opción de Dios. Aunque Dios puede hablar por una mula, y aunque Dios puede ser alabado por las piedras, si usted leyó la Escritura, dice: si estos no cantan, las piedras me alabarán. Dice así la Escritura, ¿no? Y a Balaam le hizo que hablara una mula. Sin embargo, somos la opción de Dios, porque dice la Escritura que a Dios le encantó predicar salvar al hombre por medio de la locura del Evangelio. Locura del Evangelio. Bien. Entonces,
decimos que somos la sal de la tierra, que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, que somos coherederos con Cristo, que Él es el prototipo para que seamos como Él, y que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos vive en mí. Cuando yo leo Juan 14:12, léalo conmigo, Juan 14:12, por favor. Usted dice, o la Biblia está mal, o yo no hice algo, o la Biblia está mal escrita, o yo estoy viviendo en una frecuencia equivocada. Porque que yo sepa, Jesús no mentía, Él era la verdad. Y Él dijo, mis palabras son la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, amén, amén os digo. Jesús hablaba así. En griego dice así, amén, amén, les digo. Porque amén es así que les digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Lo tiene allí? Léalo conmigo en voz alta, por favor, porque esto nos tiene que entrar al cerebro, al cerebelo, al hipotálamo, a su región frontal, occipital, parietal, a su, no sé, todas las zonas de su cerebro y de su, el campus, no sé cuánto. Escuche, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y déjeme agregarle, y tengo otras cositas que hacer, así que los dejo a ustedes como mis representantes. Síganle dando. Ahora, ese es el Evangelio. ¿Usted me entiende, mi hermano? Ese es el Evangelio que debemos vivir y que yo quiero vivir. Por eso estamos... Y nunca recuerdo la palabra, por eso estamos excitando al mundo espiritual, porque creemos que la iglesia del Señor ha vivido simplemente con el perdón de sus pecados, ¿sí? Con la justificación, ¿se acuerda lo que hablamos? Cuando tú tienes la deuda de $1.000 millones, ¿sí? Y no tienes casa, y no tienes auto, y no tienes trabajo. Entonces viene uno y te paga toda tu deuda. Serías muy mala persona si no estarías eternamente agradecido. ¿Correcto? Eso hizo Jesús. Vino y perdonó nuestra deuda y pagó absolutamente todo. Y siempre dijimos, y así está la iglesia, sin ninguna deuda, pero sin casa, sin auto, sin poder. Pero cuando usted lee el Evangelio y dice que Él juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, entonces usted empieza a entender, además de pagar mi deuda, vino con premio en la cosa. Vino con espíritu, vino con gracia de Dios, vino con que las cosas mayores que yo hice Él las hará porque yo voy al Padre, vino con el don de discernimiento, vino con el don de sabiduría, palabra de sabiduría, vino con el don de lenguas y interpretación de lengua, vino con el don de sanidades, vino con provisión. Mi Dios pues proveerá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios pues vino y usted empieza a descubrir y dice, he vivido como un miserable porque solamente viví de este lado. ¿Entiende? Y eso es lo que estamos creyendo, que lo sobrenatural es natural y va a comenzar a funcionar en los hijos conforme a la madurez y conforme a nuestro fortalecimiento en su gracia. Pablo dijo, esfuérzate en la gracia. ¿Se acuerda?